puede comenzar, Parcona en Ica, puede comenzarse en estas circunscripciones y de ahí ir avanzando con la idea de que en todos los distritos del Perú, salvo tal vez en los muy pequeñitos, haya un tribunal para poder procesar estas faltas y estos delitos denominados de menor cuantía. Hay otro tema que me parece que es importante que debiéramos tratar, que es el de la mejora en la situación económica. Obviamente que la delincuencia encuentra caldo de cultivo ahí donde no hay empleo, ahí donde es difícil conseguirlo, ahí donde no hay suficiente actividad económica. Y en ese sentido yo creo que una de las tareas fundamentales es facilitar los negocios a la gente. Y creo que el 58% de los peruanos, de la población económicamente activa, es un empresario independiente, es un trabajador independiente, que se inventa su propio oficio. Muchas veces los trámites, los permisos, las regulaciones para esos pequeños empresarios es muy complicada también, y esa es la razón por la cual se desincentivan y deciden no emplear a gente que de otra manera emplearían. De manera que si hubiese una actitud del Estado realmente proactiva a favor de la pequeña empresa, del pequeño empresario. El siguiente segmento es sobre una encuesta en la que hay opiniones en cuanto a este tema que tú justo estás tocando en este momento. Bueno, que definitivamente da como para poder desarrollarlo muchísimo más después, pues, ¿no? Bueno, pasamos al corte y volvemos con el segmento del trabajo. Ahorita me quedo sin trabajo hace 2 meses. Pagan demasiado poco. No encuentras trabajo. Y si encuentras trabajo, te pasean. ¡No hay trabajo! No es justo. El Estado tiene la obligación de promover inversiones que generen progreso para todos. Esa es mi propuesta. Con más inversión, habrá más trabajo. Rafael Belaúnde te entiende. Rafael Belaúnde, presidente. Este 10 de abril marca la carretera de adelante. El país está atravesando por la mejor situación económica de las últimas décadas. Sin embargo, ¿esta bonanza en verdad llega a sus bolsillos? ¿Tienen jóvenes más oportunidades? ¿Hay en realidad trabajo para todos? ¿Hay trabajo? Hay muchos jóvenes que terminan sus carreras y a veces por la cuestión del sueldo muy bajo, se dedican, no sé, a veces a taxiar, que es donde sacan más dinero u otras cosas, ¿no? No hace respetar las 8 horas de trabajo. Bueno, no hay trabajos. Debería haber más trabajo para los jóvenes, para que se ocupen en algo. Bueno, Rafael, entonces, ya un poco más centrados en el asunto, ¿qué propone realmente adelante para promover el trabajo? Bueno, en primer lugar, hay que, como adelanté, hay que demoler las barreras administrativas. En el Perú, hacer una empresa es una tarea muy engorrosa. Cumplir con las regulaciones para el pequeño, cumplir con las regulaciones de la SUNAT es una tarea engorrosísima. Hay países en los que uno puede constituir una empresa en pocos días y estar operando en menos de una semana. En el Perú normalmente eso es imposible. Hay que cumplir con 1000 regulaciones. Tener un permiso municipal implica normalmente pagar una coima, si no, no se consigue. De manera que organizarse para producir es muy difícil por la tarea entorpecedora del Estado. Lo primero que hay que hacer entonces es nivelar el terreno para que iniciar actividades productivas no sea pues un reto lleno de barreras. Claro, para que formalizar también, ¿no? O sea, ayudar a que la gente se formalice realmente. Por eso, pero es que la formalización es un problema de costos. No se trata de decir estas son las barreras, sortéalas. Claro. Se trata simplemente de bajar esas barreras de manera tal que la formalización no sea un problema, no sea más costoso que ser informal, que es lo que le sucede a muchísima gente, razón por la cual se mantiene en la informalidad. Si una persona
tiene que alimentar a su familia y sabe que formalizándose se va a ir a la quiebra o a la ruina, obviamente que no se va a formalizar. Entonces hay que abaratar la formalización. Claro. Para eso el Estado tiene que refrenar su voraz tendencia a exigir más y más cada vez. Tiene que haber un espíritu distinto, tiene que haber un convencimiento de que el empleo lo genera el sector privado, no lo genera el sector público. ¿Cómo se podrían abaratar estos costos? He visto propagandas ultra demagógicas que me parecen un insulto a la inteligencia del ciudadano, en las que se ofrece crear millones de puestos de trabajo como si desde el Estado se generaran los puestos de trabajo. La verdad es que el trabajo lo genera el sector privado, en la medida en que hayan posibilidades de negocios, el sector privado inmediatamente va a satisfacer esas necesidades y va a producir. Lo que no se puede hacer es atiborrar a los empresarios y a los emprendedores como digo, con barreras insalvables. Esa es una de las cosas que debe hacerse. Otra cosa que se puede hacer para fomentar el empleo es crear un régimen especial para los jóvenes que recién entran a la vida laboral, de repente para el primer empleo, tal vez por el primer año o por los primeros 2 años, en los que, por ejemplo, un joven que hoy está desempleado podría obtener su empleo por ese primer año o por los primeros 2 años con menores sobrecostos laborales, es decir, sin aporte a la AFP, sin aporte a la CTS, etcétera, de manera tal que sea más factible para el empleador contratarlo y que sea razonable para el empleado aceptar un empleo en esas condiciones, habida cuenta justamente de su juventud, de tener toda la vida por delante y de saber que con la experiencia que va a adquirir en el trabajo va a ser posible para él lograr trabajos con mejores remuneraciones pasado el tiempo. De manera que sobre eso nos escribieron en el Twitter que el Perú, si bien está mejor y avanza, ¿por qué no todos sienten este crecimiento ni este beneficio, no? Es una pregunta de Bueno, la gente. hay varias razones. Por ejemplo, si estás en Ica o en Trujillo y eres un trabajador del campo, obviamente que vas a sentir el crecimiento porque la agroindustria es la que está o la que ha impulsado inicialmente el crecimiento. Luego de eso han aparecido una serie de actividades comerciales en Ica, por ejemplo, o en Trujillo, centros comerciales, en fin, industrias, pero inicialmente fue la agroindustria la que promovió este crecimiento, las exportaciones, y hoy día en Ica o en La Libertad es difícil no encontrar trabajo, incluso para personas que no están mayormente capacitadas, es decir, un trabajo de recolección, de cosecha, etc. El problema